Buenas tardes, queridas estudiantes. Es un honor para mí presentarles a nuestro distinguido invitado, el doctor Lewis García Mora, director del programa de licenciatura de Educación Infantil de la Universidad de Santander, Colombia, quien nos guiará con una temática muy importante, muy pertinente, que va a favorecer sus competencias investigativas. Gracias al convenio de cooperación académica suscrito entre nuestra institución y la UDES. Entonces, este convenio lo que promueve es el fortalecimiento de procesos de internacionalización a través de este tipo de actividades en conjunto, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, considerando el tiempo que tenemos, le damos una calurosa bienvenida, doctor Lewis. Adelante. Muy buenas tardes, Juana. Gracias por tu presentación. Buenas tardes a nuestras estudiantes, digamos nuestras, porque están en el marco del convenio y porque uno a veces como docente, pues se vincula siempre con ustedes, no solo desde lo conceptual, sino que creo que lo más valioso en educación es también poder lograr estas vinculaciones en los intereses de cada uno de nosotros. Y hoy quiero compartirles algo que es de todo mi interés, de todo mi gusto profesional y a lo que le he dedicado algo de tiempo adicional, digámoslo así, porque es uno de mis hobbies profesionales y es comprender esto de la complejidad educativa. Y para eso hay unos recursos que nos ayudan y que espero poder compartir con ustedes hoy. Antes de entrar como de lleno, agradecer a Juana la invitación, contarles, yo soy psicólogo, formado como psicólogo del siglo pasado ya, hace unos buenos años. Soy especialista en familias, magíster en educación y doctor en pensamiento complejo para la educación. Como lo decía Juana, actualmente soy el director del programa de licenciatura en educación infantil, que es el programa hermano de la carrera en educación infantil de la Universidad de San Gregorio de Portoviejo, con quien no solo tenemos este tipo de actividades, sino que ya hemos venido avanzando en encontrarnos a conversar sobre las prácticas formativas, pero también sobre intereses investigativos y donde ya con este tendríamos un par de clases que hemos compartido desde los diferentes cursos de investigación. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación. Espero que lo que yo pueda compartir con ustedes sea de su interés, sea de su agrado y que más que dejar respuestas a preguntas, creo que pueda generar más inquietudes, más interés, más ganas de seguir aprendiendo y de utilizar un recurso que para nosotros como educadores es bien importante. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla, me confirman si la están viendo. Sí, doctor, estamos observando. Perfecto, porque aquí yo ya pierdo un poquito como la visual de ustedes y me quedo aquí. Bueno, veo algunitas y me quedo aquí con la pantalla. Entonces, vamos a hablar del análisis de datos cualitativos. Hablábamos ahora al inicio con Juana de cómo en la investigación educativa, pues hay dos grandes vertientes, ¿no? El enfoque o el paradigma empírico analítico que ha permeado la realidad investigativa de la educación y de la ciencia por muchos años y que esto nos trae, nos deja unas herencias a todo lo que es la investigación en el campo educativo. Sin embargo, yo diría que a manera alternativa, como dándonos cuenta de que el enfoque empírico analítico no es el único que nos permite conocer, comprender, incluso comparar, explorar o entender mucho mejor la realidad del aula de nuestros estudiantes o de los entornos educativos donde nos movemos, sino que hay otras formas de poder interpretar esas realidades, que nos permite interpretar el juego de los niños, que nos permite entender.
cómo crean artefactos o cómo crean mapas o cómo crean dibujos y cómo esos dibujos pueden ser interpretados. Hace unos años, la investigación en educación, en ciencias sociales, seguía siendo muy evaluativa, ¿cierto? Y hoy por hoy nos permitimos otras, nos atrevemos a otras dimensiones, a otros niveles de la comprensión de esta realidad, no solo a evaluar, sino a comprender, no solo explicar, sino también a buscar la transformación, pero para buscar cambios, mejoras, pues hay que entender muy bien lo que está pasando en el aula. Entonces, hoy vamos a hablar del análisis de datos cualitativos como una alternativa que tenemos los investigadores en educación para poder comprender en detalle los fenómenos que suceden en el aula. Vamos a hablar particularmente de tres momentos que hacen parte de este proceso de interpretación de los datos cualitativos, que es el coding o la codificación, la categorización y el análisis de contenido, lo que yo llamo la interpretación o la hipotetización, que es, digamos, la parte más rica, más jugosa de todo este proceso, pero a la que hay que llegar después de varios pasos, que no es, como nos enseñan en psicología, no es un análisis silvestre, no es un análisis de lo primero que se me ocurra, sino que deviene de todo este proceso de selección, identificación, organización que nos va a facilitar una mejor interpretación. Entonces, voy a hablar de esto en las próximas horita aproximadamente, pero antes de arrancar quisiera que ustedes me dijeran, bueno, profe, esto es lo que quisiéramos, yo he oído que eso es difícil, que eso es más largo, que es más chévere cuantitativo, porque uno suma, resta, divide y le dice si sacó 5, entonces aprobó, que yo aplico una escala o una encuesta, y entonces me da porcentaje y eso hace mi trabajo más fácil, me gradúo más rápido. Entonces me gustaría que me cuenten qué conocen, qué entienden por investigación cualitativa, si han oído hablar de los software de análisis. Y unos minutitos para que ustedes me cuenten un poco lo que han oído, lo que saben o si han trabajado en alguna investigación cualitativa. Si no, yo escojo porque aquí sí puedo ver los nombres. Es broma. Aquí veo a Rachel, a Angie, a Daisy, a Denis, a Erika, a un par de Ericas, a Flor. Tranquila, desanímense un poco a decirme, profe, no conocemos mucho. Rachel. Gracias. Sí, buenas noches, profe. Bueno, como al inicio, cuando tuvimos la materia con la licenciada Esmeralda, le mencionábamos que en el instituto, en mi caso, hicimos una investigación cualitativa, pero fue una investigación al paso, es decir, por terminar, por hacerla. Entonces, cada clase hemos investigado, hemos ido indagando y comprendiendo un poco más, pero sí nos gustaría, de mi parte, conocer un poco más sobre eso de usted, lo que habla sobre el software, sobre los análisis, la codificación, que me parece importante porque tal vez pensamos que esta investigación cualitativa solamente es de escribir o solamente es de redactar, pero tiene un fin. Yo siento que tiene un fin, un algo que debemos de buscar e indagar y que tiene que ser una respuesta exacta porque estamos buscando la solución a un problema. Entonces yo quisiera Muy conocer bien. un poco más de eso, profe. Claro que sí, y me acabas de dar una idea y es que en el marco de nuestro semillero de investigación que se llama AETI, Investigación en Atención y Educación para el Desarrollo en Primera Infancia, trabajamos un poquito de Atlas T. Lo que pasa es que no es en 2 horitas, sino que tenemos un par de sesiones, pero desde ya, Juana y compañeras, pues van a estar invitadas, les enviaremos, yo sé que tienen un horario hacia la tardecita, nos podemos acomodar para tenerlas como invitadas en nuestro semillero cuando hablemos del uso de uno de los software que trabajamos, que es el Atlas T. Entonces, sí, claro, vamos a hablar no de respuestas exactas,
Rachel, no de respuestas exactas, pero sí de respuestas para dar solución a problemas, de respuestas, como decías tú, no por salir del paso, sino que nos permitan una comprensión del fenómeno que estamos investigando, que si nos proponemos comprender cuáles son las prácticas educativas, pues tengamos claro que no solo está el camino de la encuesta, sino que está el camino de preguntarle al profe qué es lo que hace. Y aquí, digamos, esto es la riqueza de este paradigma y de estas técnicas que vamos a utilizar. Comprender en profundidad un sentir, una práctica o una intencionalidad docente o de nuestros niños y niñas en el proceso de aprendizaje. Entonces, trataré de invitarte a que te avisores a ese por qué estamos utilizando este tipo de técnicas, porque sí, buscamos respuestas, pero tenemos la certeza no lineal, una certeza de que hay aspectos que influyen en el proceso educativo que es importante tener en cuenta. Muy bien, Rachel. Rachel, ¿lo dije bien? Rachel. Rachel, perfecto. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más? Y arrancamos. Ah, perfecto, Ruth. Veo tu manito levantada. Yo pues decirle que sobre los datos cualitativos podríamos decirle sí en sí qué es el concepto y todo eso, porque ya hemos visto con la licenciada Esmeralda, ya hemos visto un poco más o menos, pero no hacia profundidad lo que es codificación, categorización y análisis de contenido. Entonces estoy muy interesada en poder conocer y saber de qué tratan estos temas. Listo. Eso de mi parte. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a arrancar con eso como en la cabeza. Entendemos entonces qué es la investigación cualitativa. Entonces, aquí yo tengo un propósito. Perdóname, que creo que me salí. Yo tengo un propósito y es que podamos comprender estas técnicas de análisis cualitativo, estas técnicas de organización, codificación, agrupación e interpretación, que yo estoy seguro que hoy van a conocerlas, si es que no las conocen bien, que hoy van a decir, ay, yo he venido haciendo eso, pero resulta que hay unos criterios técnicos que nos van a ayudar a hacerlo mucho mejor. Entonces vamos a comprender y a aplicar técnicas de análisis cualitativo mediante tres procesos fundamentales que después de esta clase creo que no se les van a olvidar. Codificación, categorización y análisis de contenidos, que hay varias técnicas. Vamos a mirar unos elementos generales que nos apoyen, que nos permitan tener insumos para permitirnos avanzar a la investigación cualitativa. Entonces vamos a trabajar de esto algunos elementos generales sobre qué es investigar desde una perspectiva cualitativa. Y si estoy seguro que ya lo han visto con la profesora Juana, y es que tiene que ver con un paradigma que, como lo decía Rachel, nos ayuda a entender algo que hay aquí, es el que guía nuestra búsqueda. Entonces, vamos a hablar un poco de esa investigación cualitativa, de qué implica una investigación cualitativa, de los tres aspectos más importantes: codificación, categorización y análisis de contenido. Entonces, lo primero que quiero traer acá mm, son tres autores que a mi modo de ver son bien importantes. Rodríguez, Lorenzo y Herrera, ellos son autores, el primer grupo de autores que quiero contextualizar o presentarles en un texto muy bonito que se llama Teoría y Práctica del Análisis de Datos Cualitativos. Entonces, este ejercicio de investigación, esta forma de ver la realidad y de aproximarse a ella, eh, pues nos sacan de un paradigma tradicional que ha dominado la ciencia, que no lo vamos a cuestionar ni a discutir ni a decir que es bueno o malo, y vamos a decir, es el paradigma dominante.
Es el modelo empírico-analítico, el que busca identificar eh, la incidencia de variables independientes sobre las dependientes, la influencia, por ejemplo, de un contexto, de un ambiente de aprendizaje sobre el desarrollo infantil, sobre la motricidad, sobre el lenguaje. Y es, por ejemplo, la investigación tradicional que nos ayuda a evaluar qué tan pertinente es una estrategia en educación infantil. Pero resulta que nosotros no solo queremos explicar o darnos cuenta de cómo está funcionando un fenómeno, sino que queremos comprenderlo en profundidad. Por eso, autores como Rodríguez, Lorenzo y Herrera nos dicen que la investigación cualitativa requiere un proceso interpretativo. Si en el paradigma cualitativo estamos interpretando datos, tendencias, cantidades, relaciones, correlaciones, en la investigación cualitativa, digamos que hay una sutil diferencia, y es que nosotros interpretamos, por eso lo llamamos un enfoque hermenéutico, ¿sí? Pero esa interpretación, creo que lo decía al inicio, no se da de cualquier manera, es una interpretación que busca eh, hallar una posible, más que una verdad, es una realidad, comprender en profundidad una realidad. Y esto requiere un proceso interpretativo que es cíclico, que no es lineal, a diferencia de los modelos causa. eh, Respuesta o estímulo, respuesta, causa y efecto propio de un paradigma cuantitativo, sino que nos invita a entender el fenómeno en su perspectiva relacional compleja. Y cuando decimos complejo no es complicado, es que suceden muchas cosas simultáneamente para la ocurrencia de un fenómeno. Pensemos en el aula. El aula es un escenario complejo donde hay un docente, un estudiante, unos materiales, un contexto, un texto, una información de la que se está hablando. Y no es tan fácil como decir, A influye en B y el resultado es puro y siempre se va a dar lo mismo. No, cuando trabajamos con seres humanos, con personas, con niños, niñas, jóvenes, la investigación no es determinística, es compleja. Y eso implica que hay lugar a la incertidumbre. Por eso te decía ahora, Rachel, que no íbamos a encontrar quizás respuestas absolutas y determinantes, pero sí vamos a encontrar tendencias que nos ayudan a rastrear lo que puede estar sucediendo en el aula. El sentir de nuestros estudiantes, la percepción de eficacia que tienen los docentes sobre el uso de sus estrategias. Entonces, cuando hablamos de investigación cualitativa, estamos hablando de eso, de la comprensión en profundidad del sentir de, de los actores del acto educativo, de los actores del proceso educativo. En este proceso de interpretar, no de cualquier manera, sino de una manera técnica, ¿sí? De una manera basada en nuestro modelo de la ciencia, modelo científico, desde un paradigma cualitativo. Entonces hablamos de tres momentos: reducir los datos, transformar o disponer u organizar esos datos para poder analizarlos y así obtener una hipótesis o una realidad que podemos verificar o no, ¿sí? Entonces, estos autores nos dicen, mire, hay tres momentos que son determinantes: reducir los datos, porque en una clase, por ejemplo, puede hablarse durante 1, 2 o 3 horas, se puede el juego durante todo el ciclo de un día escolar, por ejemplo, son 3 o 4 horas y es mucho lo que sucede. Y así nosotros nos vamos con la cámara y transcribamos todo, pues vamos a hablar de mucha información. Entonces, no todo necesariamente nos sirve. Entonces, tenemos que hablar sobre reducir, identificar esos elementos iniciales que van a ser importantes para nosotros. Entonces, Rodríguez y compañía, Rodríguez, colaboradores nos dicen
es necesario organizar los datos, reducir estos datos para luego poderlos organizar y así poder verificar conclusiones que surjan a partir de esa comprensión. Entonces, miren que el que va a interpretar es el investigador. Por eso, como investigadores, tenemos que conocernos también un poco más, porque creo que todo esto nos lleva siempre a comprender que nosotros somos parte del instrumento de investigación y por eso hablamos de la subjetividad objetiva en investigación. Es decir, partiendo de mi realidad subjetiva, trataré de acercarme a una objetividad de los datos, asumiendo que esto es un imposible, ¿sí? Que siempre va a haber espacio a otras interpretaciones, a considerar aspectos que no se tuvieron en cuenta y que por eso es importante que como actores de esa interpretación pues reconozcamos nuestros sesgos, nuestras particularidades comprensivas, nuestros gustos y disgustos, porque eso, todo eso influye en esa interpretación que vamos a hacer del fenómeno que estamos estudiando. Eh, estos autores nos dicen, mire, en el proceso de análisis se van dando momentos, codificación y categorización, que eso pareciera ser lo mismo, pero que tienen una diferencia. Y la diferencia es que la primera codificación la podemos hacer de acuerdo a organizaciones temáticas, a elementos técnicos como definir eh, temporalidades o a rasgos particulares que nos son dados y que nos ayudan, digamos, en un primer momento a codificar. Pero después de que organizamos esas unidades de análisis, que identificamos cuáles van juntas, cuáles son diferentes, podemos atrevernos a hacer una diferenciación, una hipotetización de lo que está sucediendo con ese fenómeno particular. Y esto ya no es tanto un aspecto técnico como un aspecto reflexivo conceptual. Entonces, importante tener en cuenta que hay elementos más operativos técnicos de este proceso y hay unos momentos mucho más interpretativos que no por ser interpretativos surgen de mi ocurrencia, sino que tienen que surgir de los propios datos. Y ahí sí seguimos estando en un modelo que le da fuerza a lo empírico, ¿sí? A la realidad concreta, a lo que se ha dicho, a lo que se ha hecho, a lo que se vio en en un acto formativo, en una acción educativa, al dibujo que realiza el niño, a esa interacción que nosotros vimos, que se puede matematizar, sumar, restar el número de interacciones, pero que a veces eso no es suficiente para entender lo que está sucediendo en el aula. Entonces, entender que en este ejercicio de interpretación existen algunos retos a resolver y es el volumen de los datos, la cantidad de información, el carácter polisémico del lenguaje, tanto verbal como no verbal. Es decir, una expresión puede significar varias cosas. Y ese significado tiene que estar pensado en un contexto. Entonces, este ejercicio interpretativo no es para nada fácil. Voy a hablarles de Andrew, otro autor, también referente en lo que es este proceso de análisis cualitativo. Y este autor nos dice, mire, ese proceso de análisis cualitativo usted lo puede tomar desde dos miradas, o desde dos enfoques. Hay, digamos, una doble vertiente. El modelo cualitativo puro, sí. Sí, yo creo que sí existe, pero también hay una mirada cuantitativa a este proceso. Si nos da tiempo, les quiero mostrar el último ejercicio de análisis que hice sobre una investigación que estamos haciendo en engaging, en enganche académico de los estudiantes, eh, y usamos una encuesta. 350 estudiantes del área de salud participan indicando qué es lo que hace que a ellos les guste estudiar lo que hacen y digamos que esa encuesta tiene unas observaciones.
Y al analizar lo que ellos dicen en las observaciones, pudimos desde una mirada cualicuante, es decir, sumando lo cualitativo, darnos cuenta de cuáles eran las principales preocupaciones para los estudiantes. Pero al correlacionarlo o al compararlo con lo obtenido en la encuesta, nos dábamos cuenta de que estaban hablando de los mismos aspectos, de la densidad de los trabajos, el poco tiempo que había para ellos, la cantidad de los exámenes de los exámenes y actividades evaluativas en relación a las 16 semanas académicas que tenemos acá en Colombia en el área de algunos programas de salud. Entonces, esto un poco para decirles que el análisis cualitativo tampoco es un análisis puro de cualidades, sino que se apoya en miradas cuantitativas que también nos hablan de la densidad o del peso que pueden tener ciertas categorías que se van identificando. Y esto es importante porque al hacer un análisis cualitativo, tenemos que partir de la descripción y una forma de escribir es contar las palabras que se repiten, contar cuál es el tema que más se usa. Y miren que ahora hay una gráfica que nos ayuda a eso, que son las mapas de palabras. No sé si los han visto, que ellos van poniendo cada vez más grande la palabra que más se repite y rápidamente una nube de palabras nos permite entender cuáles son esas alusiones cualitativas que hacen, pero esto deviene de una mirada propiamente cuantitativa, es decir, de sumar la cantidad, la frecuencia o la densidad de una palabra. Entonces, importante entender que desde el enfoque cualitativo también tenemos una mirada numérica que no riñe con el análisis que vamos a hacer, que lo complementa, y esto es bonito en investigación porque nos invita a no casarnos con una mirada, a no definir que yo soy un investigador cualitativo y ya. Claro, uno tiene sus gustos y preferencias, pero como educadores tenemos que tener la capacidad de movernos o de mejor, de analizar desde cualquier perspectiva dependiendo del problema que estemos analizando. Muy bien, entonces, si bien Andrés nos dice que hay dos tendencias de este análisis de contenido, del análisis de contenido, una más cuantitativa y otra que sigue siendo más purista, cualitativa, pues la idea no es decir que es una buena y otra mala, sino decir que ambas las podemos utilizar dependiendo los datos que nos vamos encontrando. Para este autor es importantísimo el contexto. El contexto le da sentido a los datos que vamos encontrando, pero también esta habilidad que yo pienso que surge o que se relaciona con un pensamiento innovador, con un pensamiento crítico, que es la capacidad de inferir, de poner las cosas juntas y tomar una decisión, más que una decisión es asumir una hipótesis de lo que puede estar sucediendo, ¿sí? Como verán, esto no puede surgir del investigador, de sus ocurrencias, sino que tiene que surgir de esta base empírica, de los resultados como tal, del número de palabras, del número de frases, o como vamos a ver más adelante, del número de unidades de análisis que hayamos identificado. Bueno, entonces, como este tipo de análisis se hacen bastante robustos, bastante complejos, pues entonces hemos desarrollado, ya ahora no se habla mucho de eso, pero en mi tiempo, de pronto la doctora Juanita recuerda que hay un software que se llamaba el Ethnograph, que intentaba hacer esto, ser un QDA, es decir, un software de análisis cualitativo o software para organizar la información cualitativa, y en eso quiero hacer énfasis. Es un software para organizar la información, porque la interpretación siempre la va a hacer el investigador. Entonces, hoy por hoy encontramos un par de software en el mercado, iba a decir, ya no tan gratuitos, porque hace unos años los encontramos un poco más con más facilidad, aunque ustedes como estudiantes pueden adquirirlos a un precio de estudiante que tiene algunas limitaciones, pero que te van a permitir hacer la organización de la información para que tú como investigador puedas interpretar.
Estamos hablando del Atlas T. Atlas T es un software mucho más conocido, es un software que ha sido muy utilizado en investigaciones cualitativas porque nos permite cargar textos, es decir, la entrevista transcrita nos permite cargar. En mi tiempo había que transcribirla. Hoy por hoy podemos cargar el video de la entrevista y también seleccionar esos fragmentos de conversación que nos pueden interesar o que nos pueden servir como investigadores. Pero entonces si carga video, también carga imágenes, por ejemplo, los dibujos que hacen los niños sobre su comprensión del idioma, sobre el desarrollo lógico-matemático o sobre la relación que tienen con sus padres, por poner un ejemplo, o sobre el último proyecto integrador que utilicé y quiero saber si se apropiaron cada uno de los elementos del currículo o de las áreas de desarrollo que yo quería trabajar en ese proyecto integrador. Entonces, esto me va a permitir organizar los textos, las imágenes, los videos, los artefactos o las construcciones que hacemos en el trabajo con niños o niñas. ¿Por qué? Porque es que a los niños no les preguntamos directamente. Hace unas semanas, hace unos días hablábamos con una profesora que está investigando sobre el desarrollo de las competencias socioemocionales y queremos saber cómo los docentes están desarrollando estrategias para el desarrollo de las competencias socioemocionales o la socioemocionalidad en los niños. Y entonces la profe nos decía, listo, vamos a hacer un grupo focal con estudiantes de primero, segundo y tercero. Yo le decía, venga, ¿no será más rico jugar con los niños que hacerles un grupo focal para que cada uno vaya respondiendo? Quizás eso le quita quizás eso le impone una visión también muy poco natural al fenómeno de la investigación. Y la idea es que la investigación surja de manera espontánea. ¿Y qué es lo más natural para los niños? Pues jugar, pues relacionarse frente a un reto, por ejemplo. Entonces eso puede ser mucho más enriquecedor. eh, y válido, digámosle de alguna manera, que un grupo focal, por ejemplo, en el que sometemos a los niños a la misma pregunta a los 10 niños. Seguramente después del cuarto, quinto, todos van a contestar lo mismo. Entonces, tenemos que pensar diferentes estrategias y tenemos que apoyarnos en recursos como el Atlas T o el MaxQDA. MaxQDA es un software un poco más actual. eh, que también incluye elementos cualitativos y cuantitativos para el análisis de datos, que te organiza la información, que te la pone aquí como en bandeja de plata, pero nunca te va a dar las hipótesis, ¿sí? Casi que las está sugiriendo, pero siempre la interpretación la vamos a hacer nosotros. Entonces, esto, ¿por qué? Porque algunos de mis estudiantes dicen, si yo uso el software cualitativo, le meto los datos, ya él me dice cuáles son las áreas emergentes, sí y no. Te va a ayudar a organizar la información de tal manera que sea intuitivo identificar las áreas de mayor densidad o las palabras más nombradas o los temas a los que más se refieren los niños en su juego, pero no te va a construir la hipótesis como tal o la teorización, no te va a relacionar eso con algún autor. El trabajo del investigador sigue siendo un ejercicio allí, digamos, importante. Entonces, tenía esa frase un poco para que no se me olvidara decir esto. El análisis del contenido es una técnica que se basa fundamentalmente en proponer inferencias. Inferencias que se pueden reproducir, que pueden ser más o menos válidas en función de qué? De los datos que tenemos. Entonces, nuevamente insisto en esto. La investigación cualitativa se caracteriza también por ser muy rigurosa y no surge desde las ocurrencias del investigador, permítanme decirlo así, desde las inferencias del investigador, sino que surge desde poner los textos de los niños, de los docentes, de los padres de familia juntos y allí empieza uno a ver cómo, y aquí hay una palabra que me encanta,
cómo emergen a la vista del investigador ciertas características o categorías que no habíamos visto así de manera suelta o en la interacción permanente, no eran visibles, salvo cuando el investigador las puso juntos, y eso ya es un ejercicio de construcción de conocimiento, cuando yo logro poner esto junto y ver la emergencia de una nueva característica. Muy bien. Otro autor que en este de pronto vamos a centrarnos un poquito es Cabrera, es un clásico más antiguo en las citaciones, pero que define un modelo, digamos, como una herramienta, un paso a paso para hacer este ejercicio de investigación cualitativa que espero retomarlo un poquito hacia el final, pero que desde ya se los voy a contar. Y tiene 9 pasos. Definición del universo del texto, del universo de las imágenes, del universo que vamos a analizar. Y recuerden que normalmente la investigación cualitativa está hablando de narraciones, está hablando de textos, está hablando de dibujos, está hablando de interacciones, eh, que pueden ser analizadas, identificadas desde otros enfoques, sí, pero cuando tú has definido que lo que quieres hacer es comprender en sentido profundo, en sentido ah, que subyace a lo observable y que está en el sentido que le dan los docentes o en ese sentir que dotan los estudiantes a una actividad de clase, pues entonces no nos vamos al observable empírico, sino que tratamos de analizar, de levantar los velos que no me permiten identificar las realidades de los fenómenos. Entonces, hablamos de la definición de un universo, de algo que es fundamental, que es definir las unidades de análisis o esos fragmentos o esos apartados específicos que a mí como investigador me interesan. Si yo estoy analizando unas gráficas infantiles, varios dibujos, ¿qué es lo que yo voy a rastrear? Si yo estoy analizando el desarrollo infantil, ¿qué quiero ver? La lateralidad, la verticalidad, yo le llamo la masa, es decir, cuando empieza a haber volumen dentro de los dibujos y pasamos del monigote, de los palitos, a unos monigotes con volumen, a un dibujo mucho más elaborado. Y esto empieza a decirnos que algo está pasando en el dibujo del niño. Y si uno es un poco más investigador, dice, es que esto puede tener que ver con el ciclo evolutivo de las capacidades intelectuales del niño. Entonces me voy a basar en autores como Piaget, que hablan de que hay un descentramiento a ciertas edades y que en ciertas edades mi pensamiento es abstracto. Yo puedo tomar la teoría para analizar realidades concretas, como por ejemplo el dibujo infantil. Entonces, definir qué vamos a tomar. Dibujos, textos, narraciones, videos, películas, fragmentos de interacciones es lo primero. Definir qué es lo que vamos a observar de todo ese video, qué es lo que a mí me interesa. Y muchas veces esta definición de las unidades de análisis están en relación con las categorías de mi proyecto de investigación. Y entonces yo tomo esas unidades de análisis, esos fragmentos y los organizo. Hago conjuntos, me gusta decir conjuntos que me permiten darle un nombre a cada grupo y llamarlo en estricto sentido una categoría o unas subcategorías. Cabrera me habla también de lo importante que es formar a los que están haciendo estas codificaciones. ¿Por qué? Porque si yo cambio de investigadores, puede cambiarse la visión con la que estoy seleccionando ciertos fragmentos, ciertas unidades de análisis. Entonces, esa codificación es fundamental. Cálculo de la confiabilidad y de la codificación. Esta es una mirada mucho más cuantitativa, pero que me ayuda de alguna manera a tener una comprensión de el manejo que le estoy dando a los datos, de la forma en que estoy manejando
la interpretación de esos datos. Entonces, digamos que estos elementos generales de estos tres autores, un poco para decirles que en la investigación cualitativa hay una naturaleza inductiva, es decir, que va de eso que dijo una persona, no para volverlo ley y principio universal, sino para identificar que puede ser o no una tendencia. Que el análisis de lo individual en el aula, de lo que está pasando entre Carlitos y José, entre José y su profesor, o entre Carlos y José, influido por la casa y por el rol del docente, puede ser un dato pequeño, puede ser un dato muy particular, pero que analizado desde una perspectiva cualitativa y triangulado con información relevante, me puede ayudar a entender el fenómeno del aprendizaje o el fenómeno del desarrollo de las habilidades sociales o el fenómeno del desarrollo eh, del juego fantástico o del juego consentido o del juego simbólico que están realizando, ¿sí? Entonces, entendemos datos cualitativos como entrevistas, e insisto, puede ser el texto del protocolo de la entrevista con su pregunta-respuesta, o puede ser la grabación de la entrevista, o puede ser la grabación en audio, o puede ser el video de la misma entrevista. Sí, podemos analizar grupos focales también, observaciones no participativas u observaciones participativas, lo mismo, a través de diarios de campo o a través de videos. Entonces, miren aquí lo valioso que es tener también recursos tecnológicos para la toma de información. Documentos desde los planeadores que utilizan los profesores hasta la normativa, por ejemplo, para hacer el rastreo documental, una investigación documental de cómo se ha transformado la política de atención y atención, cuidado y educación a primera infancia en cada uno de los países de Latinoamérica. Entonces, eso podría ser muy interesante, como un trabajo de grado, un comparativo de cómo sucede a nivel de Ecuador y algunos otros países de Latinoamérica, todo el tema, por ejemplo, de las competencias socioemocionales en primera infancia o el desarrollo del bilingüismo, ah, de la educación en inglés en segunda infancia. ¿Cuáles son esas experiencias o cuál es el desarrollo de la política en ese campo? Entonces, miren que como herramienta es muy versátil en la investigación cualitativa para comprender los fenómenos de la educación. Muy bien, entonces el análisis es cíclico y reflexivo, permite comprender la complejidad del fenómeno social, identificando patrones, categorías y sentidos que le dan las personas a determinados fenómenos. ¿Esto qué exige? Exige que nosotras como investigadores, podamos hacer una lectura más allá de lo evidente, más allá de lo visible, y por eso la llamamos interpretativa, ¿cierto? Que permita, a partir de la identificación de los datos reales que tengo, poderlos agrupar y organizar de tal manera que emerja una comprensión renovada, una nueva comprensión o una comprensión más profunda de un fenómeno. Entonces, el análisis cualitativo es cíclico, circular, diferente a las posiciones tradicionales, que adopta, por ejemplo, un enfoque empírico-analítico, donde tú aplicas un estadístico y esperas lograr un resultado, primero si es válido, si es confiable, y después de cómo sucedieron o cómo se dan los fenómenos a partir de unas variables, del influjo de unas variables en específico. Entonces, cuando yo voy a analizar, por ejemplo, las características de las prácticas que utilizan los docentes en el aula de preescolar, pues tengo que definir qué es lo que voy a observar. La práctica del docente, voy a preguntarle al docente, eh,
voy a preguntarle a los niños, voy a preguntarle a los padres. Entonces, definir muy bien el problema de investigación y los actores o los sujetos de esa investigación, pues es determinante para saber qué voy a recoger. Voy a recoger entrevistas, voy a recoger narraciones de historia de vida de los actores, eh, voy a hablar sobre las prácticas que han realizado los docentes, los o las docentes en preescolar, voy a analizar la manera en que ellas le dan, ¿no?, solución, le dan tránsito, la manera en que ellas gestionan el trabajo con niños con necesidades educativas. Voy a analizar la manera en que se da la inclusión en el aula. Entonces, esto es determinante porque dependiendo del material que nosotros tengamos, tenemos que hacer reducción de datos. Es decir, tenemos que identificar esas unidades que son propias, pertinentes a lo que a mí me interesa. Entonces, uno de los primeros trabajos, cuando tú tienes la entrevista de 2 horas con el profesor y vas a analizar con varias profesoras del nivel de preescolar cómo se da la formación en competencias socioemocionales, cómo lo hace ella, pues ella te va a decir, ay, todo esto empezó porque en mi casa sí eran muy estrictos. Por eso yo quise y luego me metieron a un colegio donde uno tenía que obedecer y no nos daban lugar a hablar. Por eso es que yo en mis clases dejo que los niños hablen, dejo que los niños jueguen. Y seguramente esa historia que ella te va a contar, pues habrán aspectos de contexto, habrán fragmentos de información que no son tan relevantes para tu búsqueda. Entonces, la primera parte de un análisis cualitativo es identificar el universo de la información, todos los datos que tenemos. ¿Para qué? Para pasar, uno, a depurarlos, a organizarlos, no a cambiar la información. De hecho, la idea es que los textos se recojan como, tal cual como nosotros los escuchamos, los vemos, los hemos identificado. Entonces, esa primera parte de la reducción de los datos es fundamental. A eso yo le llamo identificar las unidades de análisis. Entonces, por ejemplo, si vamos a entrevistar a varias profesoras a preguntarles cómo hacen ellas la formación socioemocional de los niños, vamos a decir, por decir algo, que tenemos 5 docentes a las que vamos a entrevistar y con cada una hablamos una horita porque le hicimos preguntas orientadoras, una entrevista semiestructurada donde habían 5 o 6 preguntas que me orientaban ya algunos intereses de análisis, ¿cierto? ¿Qué estrategias utiliza? ¿Qué cree que ha sido lo más exitoso? Y que cada una de esas preguntas de alguna manera orienta una intencionalidad, una de las preguntas, uno de los objetivos específicos de mi proyecto de investigación. Entonces, insisto, lo primero es identificar todas esas 5 entrevistas. Vemos que hay 5 textos de entrevista. Y entonces yo voy a identificar esas unidades de significado, esos sentidos, esos fragmentos de texto que yo identifico que a mí me pueden servir. Así que la primera parte de una investigación, perdón, de un análisis cualitativo es identificar los textos. Segundo, identificar cuáles unidades de texto, cuáles unidades narrativas, cuáles son esas unidades que yo voy a analizar. Yo no sé, Juanita, si a ti te tocó en mi tiempo, que no había muchos computadores, no pregunten en qué tiempo, ya más de 10 o 20 años, que yo me formé en investigación cualitativa, pues uno lo que hacía era ponerle un color y le llamábamos las sábanas. Entonces cogíamos los textos y en serio, literal, no me van a creer, imprimíamos, íbamos por subrayando, decíamos, esta frase me sirve, esta frase me sirve, esta frase me sirve.
Así que literalmente íbamos recortando el fragmento y lo íbamos pegando en lo que llamábamos las sábanas de análisis. Y realmente eran papel bond pegado en pliegos y poníamos una gran categoría. Si estamos hablando de competencias socioemocionales, diríamos autonomía. Entonces, todo lo que hable sobre autonomía, pues yo lo voy a ir ubicando en ese fragmento. Ahí es cuando les digo que si tú cargas tus 5 entrevistas en el Atlas Team, él te permite decir entrevista uno, tú empiezas a codificar, perdón, a sacar las unidades de análisis que más se relacionan con tu interés, que te sirven, que tú dices, esto era lo que yo quería que no dijera. Aquí yo, como decía ahora Rachel, aquí como que hay algo que a mí me parece que es valioso. Todavía no sé qué es, pero intuyo que esta frase es importante. Pues uno la subraya y empieza a hacer, a organizar esas unidades de análisis, señoritas, de cada una de las 5 entrevistas. ¿Por qué? Porque me interesa saber, uno, lo que dice cada sujeto y cómo lo puedo analizar en cada profesora, profesor. Pero también me interesa saber de ese grupo de profesores que han hablado sobre ese mismo tema, cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias, porque eso me va a permitir a mí hacer inferencias, interpretaciones, y para validarlas o no, pues me apoyo de la triangulación teórica, es decir, esas inferencias las voy a comparar con lo que dicen otros autores que han investigado este tema para ver cuánta similitud o, que esto también es maravilloso, o cuáles son esos vacíos que habían y que yo estoy descubriendo, o cuáles son esas nuevas formas de entender un fenómeno en el aula. En estos días estábamos realizando una investigación con una profesora de básica primaria para entender cómo se dan las prácticas para el desarrollo de las competencias socioemocionales en un colegio en particular. En Colombia tenemos los colegios que llamamos las normales superiores o son instituciones de formación secundaria que tienen un énfasis pedagógico. Entonces, los profesores que salen de las normales pueden trabajar como profesores de preescolar y hasta tercero de primaria, incluso como coordinadores de colegios rurales. Entonces, ella me decía, yo quiero ver si de verdad estos profes que estamos formando en las normales salen listos para la formación socioemocional de los niños. Entonces, en un ejemplo como este, pues tendríamos que entrevistar a cada uno de los profesores, preguntarles cuáles son las estrategias que están usando, ¿sí? O observar el aula todo el día metido ahí acompañando al profe en su salón, en el descanso, identificando cuáles son las prácticas que yo considero están relacionadas con el desarrollo de las competencias socioemocionales. Entonces, miren que ah, nuevamente, no es por lo que un profesor me diga una vez y ya con eso yo voy a decir que así es que se realiza el desarrollo de las competencias socioemocionales. Eso que me muestra un profe que yo empiezo a ver reiterado en los 5, entonces digo, mire, aquí hay una emergencia, aquí hay una categoría, algo que emerge, que al ponerlos juntos se deja ver como algo nuevo, como algo que quizás no habíamos visto antes. Entonces yo le decía a la profe, listo, en competencias socioemocionales usamos el modelo casero, pero ¿no será que hay otras formas de nuestros niños de expresarse, de relacionarse, pues que el modelo muy europeo, también muy americano, perdón, pues nos sirve, pero miremos a nuestros niños a ver qué es lo que están haciendo y también cómo se da el reconocimiento del otro, el reconocimiento de ellos mismos, cómo se da la cooperación. Puede ser que al final asumamos las mismas categorías del modelo CASEL, Cognitive and Socio-Emotional Learning, CASEL, o que nos encontremos que hay otras formas. Pues
Para eso es que uno investiga, para ver cómo se está dando, por ejemplo, la formación socioemocional en el aula. Entonces, lo primero es identificar esos textos para seleccionar las unidades de análisis. Después de que yo he identificado todos los fragmentos de análisis que me interesan en cada una de esas 5 entrevistas, pues entonces yo voy a hacer algo que a mí me encanta. Esto me encanta, yo me siento con el Atlas TI, con grandes fragmentos de texto a codificar. Codificar es asignarle un código de color o un nombre, es normalmente lo que hacemos, un nombre a ese tipo de unidades de análisis. Por ejemplo, si yo estoy averiguando sobre el desarrollo de las competencias socioemocionales, habrán códigos que me asocien a desarrollo de la competencia socioemocional relacionada con autoestima. Y todo lo que tenga que ver con autoestima lo voy a llamar auto-E. Y a cada uno de esos fragmenticos relacionados con autoestima le voy a poner el código auto-E, ¿sí? Autoestima. Pero resulta que van a ver, esa profe me va a hablar de muchas de sus estrategias y hay otras que tienen que ver con colaboración. Entonces, yo puedo, esta es una técnica abierta, yo puedo identificar esos fragmentos, unidades de texto que hablan sobre la autorregulación, la autorregulación y poder ponerles esa categoría. De esta manera, si mi primer tarea fue identificar las unidades de análisis, la segunda va a ser ponerle un apellido a cada unidad de análisis. Un apellido es una codificación, un encoding, ¿no? Codificar cada una de esas unidades de análisis. ¿Eso para qué me va a ayudar? Para organizarlas juntas, como les decía, para ponerlas juntas y quizás cuando las tengo aquí cerquita, puedo ver las pautas que se repiten, puedo ver las diferencias que hay entre ellas o puedo ver la riqueza de la expresión de un fenómeno en el aula. ¿Con qué intención yo hago esto? Con la intención de interpretar, de hipotetizar, de definir patrones, tendencias, características, significados que surgen desde el investigador, pero a partir de los datos empíricos y concretos. No me lo estoy inventando o trayendo desde mis imaginarios o desde el último libro que me leí, sino que tengo que relacionarlos, uno, con el material de texto y dos, eh, con algunos de los autores que son importantes para mi investigación. Entonces, me voy como a devolver para hacer una precisión aquí en la codificación. Esta codificación, no, por aquí lo tenía, puede darse de dos tipos. Una que es inductiva, ¿cierto? Yo me enfrento a ese texto y empiezo a denominar las categorías, los códigos que les voy a dar a cada una de esas unidades de análisis. Puedo definir las categorías en las que voy a relacionar cada una de esas unidades de análisis. O por el contrario, ¿cierto? Yo ya las tengo definidas. Por ejemplo, el modelo CASEI me dice que hay 5 competencias socioemocionales. Entonces, pues yo tomo esas categorías y las voy a rastrear en el texto o en la conversación que tuve con el docente. Es importante eso porque lo primero es recoger los datos, esperando que sean lo más fidedignos, que sean fieles, leales a lo que me está diciendo el autor de esos datos o la profesora o el estudiante o la persona que es sujeto de la investigación, ¿cierto? Esos datos deben reducirse, esos textos deben reducirse para identificar las unidades de análisis que a mí me interesan, ¿cierto? Esas unidades de análisis tengo que ponerles, adherirlas a una familia, a una categoría, y eso se hace a través de la codificación. Y cuando tengo estos textos codificados, puedo organizarlos por grupos
por categoría y analizar al interior de cada uno de esos datos. El análisis de los datos puede hacerse ya sea por paráfrasis, que es muy utilizando mis propias palabras, pero describiendo lo que me están diciendo los autores, le hace profesores o estudiantes, o puedo triangularlos y relacionarlos con los autores o los referentes que me han hablado ya de esa investigación. Entonces, la codificación, decíamos que son procesos diferentes con la categorización. Codificar es asignar un símbolo o un código a una unidad de análisis. Esto va a hablar sobre autoestima, autorreconocimiento. La categorización es la agrupación conceptual de esas unidades de análisis en categorías o que ya tengo definidas o que emergen a partir de esa misma lectura, que son parte de mi interpretación de los datos. Entonces, categorizar consiste en el proceso de clasificar conceptualmente, mientras que la codificación es asignar un código, un pequeño nombre, un pequeño apellido a una unidad de análisis de texto, ¿sí? Mm. Entonces, voy a contarles muy rápidamente para que pasemos de pronto a una pequeña explicación, o mejor, más que explicación, a una ejemplificación de esto que les he venido contando. Entonces, nos decía Cabrera que hay como 9 pasos que él propone, y el primero de ellos es definir el universo del estudio, es decir, mm, determinar o definir cuáles son los insumos que yo voy a utilizar para el análisis. Ejemplo, van a ser las transcripciones de las entrevistas, van a ser los planeadores de los docentes, van a ser las observaciones que yo hago en mi diario de campo, van a ser las 3 juntas, va a ser alguna de ellas. Esto es importante entonces que lo definamos, y esto surge cuando estamos haciendo el diseño de la investigación, cuando decimos enfoque, tipo de estudio o sujetos, instrumentos, y allí vamos a definir cuáles son esos recursos que vamos a utilizar para recoger la información y que van a ser determinantes para el análisis de la misma. Muy bien, después de que yo ya tengo identificado que voy a trabajar, por ejemplo, con los protocolos transcritos de las entrevistas, es decir, las respuestas y las preguntas que tuvimos en esa interacción el investigador y los profesores, vamos a seleccionar las unidades de análisis en cada uno de esos documentos, llámense entrevistas, llámense grabaciones, llámense dibujos, ¿sí? Vamos a seleccionar las unidades de análisis. ¿Qué significa eso? Elegir los segmentos relevantes de ese contenido, dibujos, palabras, unidades de texto, fragmentos de canción, ¿sí? De ese texto que hayamos decidido analizar, pues vamos a segmentarlo. Recuerden que no todo me sirve para el propósito de la investigación. Que de manera estratégica selecciono las unidades de texto o de dibujo que me sirven para la investigación, que están relacionadas con mi búsqueda en el proyecto de investigación. Posterior a ello, tengo que establecer las categorías de análisis. Recuerden, estas categorías de análisis pueden ya venir dadas desde la teoría y lo que voy a hacer es rastrearlas en esos textos, o por el contrario, pueden ser propuestas por el mismo investigador al analizar cómo éstas emergen desde los textos que venimos analizando. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Eh, yo le llamo a esto como um, la definición de los criterios de inclusión de las unidades de análisis. Es decir, yo tengo que saber cuáles textos vienen en mi categoría y cuáles definitivamente no. Eso implica que yo defina claramente los aspectos que van a ser
que un texto sea incluido y cuáles aspectos me van a ayudar a filtrar la información que no me sirve. Muchas veces después de hacer una categorización, a veces uno encuentra que uno que otro fragmento no cuadra. Pues ubicamos este donde sea necesario para poder pues hacer el ejercicio de análisis. Bueno, les decía que muchas veces los investigadores nos apoyamos de otros investigadores, de jóvenes investigadores o de estudiantes como ustedes que hacen parte del semillero o están aportando un proyecto de investigación con ellos tenemos que ponernos de acuerdo en esos criterios de clasificación que van a hacer que un texto crece o se excluye. Muchas veces en la triangulación de la selección, esto es importante, se revisan esas unidades de análisis, esos códigos que hemos asignado a ciertos textos para asignarlos en categorías. Eso se revisa. ¿Con qué propósito? Con que a uno como investigador pues, se le puede ir uno u otro dato que no estén ubicados de la mejor manera. Por eso siempre, normalmente cuando ustedes hacen sus trabajos de grado, tienen un asesor que también les ayuda como una mirada de triangulación o a veces uno tiene un investigador aliado, compañero, una compañera que le ayuda a validar la pertinencia de esas decisiones que uno ha tomado, tanto en la definición de unidades de análisis como en la codificación, como en las clasificaciones. Muy bien. Cabrera nos habla de las hojas de codificación, que son documentos para registrar las categorías en las unidades analizadas para identificar esas emergencias. Esto lo hacemos cuando no tenemos el apoyo de un software que nos ayude a organizar la información para tomar decisiones. Calcular la confiabilidad, ¿cierto? Que es verificar el grado de coincidencia entre los codificadores, para garantizar resultados consistentes. Como les decía, pues nos apoyamos en la mirada de otro compañero, compañera, de nuestro profesor director, y en algunos casos, cuando hagamos parte de investigaciones propiamente dichas, pues haremos triangulaciones eh, con nuestros colegas investigadores. Esta mañana teníamos una discusión sobre esto, ¿no? Sobre cómo se valida una prueba que ha surgido desde las voces de los profesores y los niños. Entonces, pues una de las posturas era, pues se la mostramos a otro profesor. Alguien decía, pero si ya ha surgido desde las voces de los profes y los niños, pues mostrémoselas a los niños para que ellos nos digan qué tan de acuerdo o qué tan cerca estamos de lo que ellos propusieron. Entonces, a mí me parece que las dos formas pueden ser válidas, siempre que tengamos en cuenta, digamos, que la intención de esto no es, ¿cómo lo digo? No es invalidar la prueba, sino encontrar elementos de fortaleza que nos ayuden, que nos ayuden a construir de mejor manera nuestra propuesta. Y bueno, luego es importante calcular las frecuencias de los datos obtenidos con que aparecen los textos para darles peso y densidad en cada una de nuestras interpretaciones. Les voy a mostrar, perdón, les voy a mostrar esta gráfica donde están como los tres momentos del proceso de análisis de datos cualitativos: la reducción de datos, la transformación de los datos y la obtención y la verificación de las conclusiones, que es lo que yo llamo la hipotetización o la teorización de nuestros datos. Entonces, en nuestra primera parte vamos a encontrar, eh,
vamos a encontrar lo que es, eh, más que la separación de unidades, es eh, la identificación de las unidades de análisis, ¿cierto? La identificación de esas unidades de análisis que nos va a permitir codificar o darles un nombre, un código a cada uno de los textos para poderlos agrupar en categorías y de esa manera poder tener organizada nuestra información, que es el segundo momento que llamamos transformación de los datos, cómo los vamos a organizar, cómo estos datos empiezan ya a mostrarme unas emergencias cualitativas en términos eh, de comprensiones que no habíamos tenido con los datos sueltos o con los datos analizados de manera eh, unipersonal o con unos datos de manera única, sino que al ponerlos en contexto juntos, pues estos datos empiezan a contarnos otra historia de lo que está sucediendo en el aula o de las prácticas que están seleccionando nuestros profesores. ¿Con qué intención? De que estas interpretaciones podamos triangularlas con la información de autores, con la información teórica y que nos permita esto llegar a teorizaciones y a conclusiones, nuevamente, insisto, que no son extrañas a todo lo que hemos trabajado, que surgen desde los fragmentos de texto que hemos venido analizando desde las entrevistas, desde las encuestas o desde los dibujos de nuestros estudiantes. Entonces, tres momentos importantes que nos van a ayudar a hacer este análisis de los datos cualitativos. Voy a hacer dos cosas en este momento. Voy a parar esta presentación para preguntarles cómo vamos hasta aquí, para que me hagan alguna pregunta, para que me digan, eh, para que me hagan alguna pregunta sobre el tema. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo tengo una duda. Dale. eh, sobre el análisis de contenido, análisis de datos de contenido, puede ser tanto inductivo como deductivo, nos mencionó. ¿Cómo Es recomendaría más utilizar? inductivo, ¿no? Es más Ya, inductivo porque parte de un texto particular, de una situación particular en el aula, de un sentir particular en un docente o en un niño, y cómo lo vamos relacionando con otros para poder, con otros sentires, con otras interpretaciones, en relación con algún planteamiento teórico, para que eso nos marque una tendencia, una regularidad, una hipótesis o quizás una teorización particular. Entonces, sobre todo en el análisis cualitativo, partimos de de lo particular, vamos de lo particular a lo general, sin que esto implique que queramos proponer leyes o principios de cómo funciona un fenómeno social particular. muchas gracias. ¿Sí? No les veo. Licenciado, Esperen que me salí de la página, pero ya estoy aquí, ya los veo. tal vez me escucha. Buenas noches. Hola Gabriela, sí. ¿Cómo está? Un gusto, Lisa, en escucharlo. Realmente el tema es amplio, con mucha información enriquecedora. Sin embargo, yo tengo la duda, profe, acerca de cuando nosotros vemos estas investigaciones cualitativas, ¿es de ley que va a ingresar la parte del software que usted mencionaba allí para las categorizaciones? Bueno, es mi pregunta más que nada porque siempre cuando he visto estas investigaciones de actores que lo realizan. Siempre hay estas barras, estos análisis y casi no le ponemos esa atención porque no entendemos. O sea, yo siempre veo, Sí.
veo la teoría chévere, los conceptos bonitos y cuando ya voy bajando y viene, saco los resultados, es como que, ¿qué dirá? ¿Qué será? ¿No? Y uno pasa, 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 Sí. porque no lo ha aplicado y siento que lo que usted trata de transmitirnos es aquello, ¿no? El momento ya de aplicar los resultados, plasmarlas, estas tablas y aquí viene el uso de este software, que creo que Ok. en mi manera personal, soy totalmente ignorante, mas sin embargo estoy tratando de comprender un poquito al irme a estos tipos de investigaciones y tratar de ahí hacer esta comparación de cómo realmente se lo plasma ya en la práctica, ¿no? Entonces me imagino que cuando uno va a realizar ese tipo de investigación, de ley tiene que nutrirse de cómo usar este tipo de software o para nosotros tener allí ya los resultados que se desea alcanzar o se desea proyectar y realmente dar un trabajo que permita a otras personas también tener esa información exacta, verídica o por lo menos que sea algo que se palpe, que se haya estudiado y que no sea solo por poner los datos. Ok, por eso te decía que a diferencia de pronto de un análisis cualitativo en el SPSS que te dice, sí, el análisis Cronbach's te da una correlación, un indicador de 0,8, que significa eh, eh, que hay un nivel de pertinencia de los datos y entonces las hipótesis son válidas. Pues en lo cualitativo no se hace tan fácil. Lo que hace una investigación cualitativa, un software, es mostrarte redes o relaciones. Ahorita voy como a buscar, a tratar de buscar una imagen que no tengo aquí como a mano, pero te voy a mostrar cuáles son los, las imágenes que nos arroja, por ejemplo, una, una etnógrafo, perdón, un Atlas T, que son las redes relacionales y que lo que hacen es mostrarte las relaciones que hay entre los textos o las palabras y lo que haces tú con esa información es interpretarla. Entonces, es diferente, por ejemplo, a eh, a lo que son los histogramas de frecuencia o o los gráficos de torta o los gráficos de barra que uno facilito puede entender las densidades, sino que estos son un poco diferentes. Quiero mostrarles un ejemplo de cómo hicimos en otro contexto una investigación sobre prácticas docentes en educación superior. Permítanme, les comparto. Eh, ya, compartir. Bueno, este es un documento de trabajo sobre una investigación que se realizó sobre las prácticas de los docentes en educación superior en una institución de educación superior del país, que tiene varias sedes aquí en Colombia. Este es un documento de trabajo, no es el definitivo. Lo que les quería mostrar es cómo esta investigación se enmarca dentro de los referentes de una institución y lo que queríamos explorar es cómo están desarrollando los docentes su práctica formativa en educación superior. Eh, y la pregunta inicial era si la estaban haciendo en el marco del modelo pedagógico, pero luego nos dijimos, venga, pero mirar solo eso nos va a dejar por fuera de qué otro tipo de estrategias están usando los docentes. ¿Qué es lo que yo les quería mostrar con este ejercicio? Uy, perdónenme que me embolaté. Quería mostrarles, voy a ver si lo puedo encontrar fácilmente. Perdónenme, un segundito me ubico para mostrarles, bueno, esta es la visión institucional. Yo quería mostrarles sobre todo cómo organizamos la investigación. Aquí ya empezamos a analizar algunos de los aspectos. Listo, de la investigación. Entonces, ya nosotros teníamos dos categorías definidas. Queríamos investigar las prácticas pedagógicas de los docentes, ¿sí? A través de las narrativas que ellos nos daban sobre su ejercicio docente. Y era porque en una entrevista les preguntábamos a ellos cómo era su práctica docente, cómo lo hacían. Así que nuestras unidades de análisis eran los relatos.
y las narraciones que hacían los docentes sobre su ejercicio práctico de la docencia. Eso era lo que íbamos a elegir como unidades de análisis, los distintos relatos que en las entrevistas, en esas conversaciones, ellos hacían sobre dos aspectos importantes. Uno era el reconocimiento de las prácticas pedagógicas que usaban los docentes y lo íbamos a definir como las estrategias y acciones didácticas que ellos utilizan. Y el otro era la reflexión práctica, la reflexión que hacían sobre esa práctica. Es decir, lo que dicen acerca de lo que hacen antes, durante y después del proceso formativo, ¿sí? Es decir, cómo le daban ellos sentido a esas prácticas que estaban identificando. Entonces, si ustedes me preguntan, queríamos saber qué estaban haciendo y qué pensaban acerca de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, tuvimos varios docentes. Esta es una descripción de la población. Hay algunos criterios de cómo se seleccionaron a esos docentes y fueron por casos de éxito los docentes que tuvieran reconocimiento o premiaciones por la institución por sus buenas prácticas. Y fue así como seleccionamos un grupo de 13 docentes. Aquí se nos fue que algunos quedan los nombres, pero digamos que la idea era como identificar que cada uno de estos 13 docentes se aplicó una entrevista que duró entre 40 minutos y hora y media aproximadamente, así que los textos fueron transcritos, ¿sí? De las diferentes facultades de una universidad. Esto nos dio perdón, eran 15 docentes. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue tomar esas entrevistas en profundidad, analizar las narrativas, ¿cierto? Que ellos habían realizado en función de estas preguntas. Entonces, miren que habían unas preguntas, como dice, preestablecidas, que nos iban a permitir rastrear esas respuestas de los docentes y relacionarlas con esas dos categorías que teníamos, prácticas docentes y reflexiones pedagógicas. Nos apoyamos en el software Atlas T, ¿sí? Eh, para organizar la información y a partir de esa organización poder tener unas imágenes, unas gráficas que no es que nos dijeran cuáles fueran las prácticas, ellos sí podían decirme cuáles fueron las prácticas más mencionadas, sobre cuáles prácticas hablaron los docentes y me permitía ver una imagen al respecto. ¿Cómo hicimos la reducción de los datos? A partir de la codificación, es decir, de la selección de unidades de análisis, se hizo una primera codificación que nos permitía organizar la información en diferentes categorías. ¿Qué nos encontramos? Bueno, lo primero que hicimos fue una técnica desarrollada por Strauss y Corbin que se llama la codificación abierta. Eso nos permite a nosotros ponerle los nombres a los códigos que vamos a identificar. ¿Con qué finalidad? Con hacer una primera organización. Posterior a ello, utilizamos un proceso de codificación axial, es decir, relacionamos esos códigos a esas dos grandes categorías que yo les presentaba para ver cuáles pertenecían a las prácticas o cuáles pertenecían a los temas de reflexión. Eh, Esto nos permitió pasar a ese modelo que les planteaba de la eh, codificación, categorización, conceptualización y teorización. Entonces, los criterios de inclusión, pero aquí voy a mostrarles qué me quedó, qué me encontré. Y es esta tabla que les voy a presentar aquí. ¿De cuántas unidades de análisis identificamos por cada una de las entrevistas? ¿Sí? Entonces miren que las 15 entrevistas de cada uno de los docentes pudimos seleccionar en promedio
23 citas por cada una de las entrevistas. ¿De qué se referían esas citas? ¿A qué hacían alusión? A todo lo que estábamos explorando, tanto a las prácticas como a las reflexiones sobre la práctica docente. Entonces hubo docentes donde tuvimos 33 referencias, hubo otros un poco más modestos donde teníamos 18 unidades de análisis de las diferentes, digámoslo así, códigos o categorías que estábamos esperando. Estas dos grandes, todo este paquete, digámoslo así, lo organizamos, lo categorizamos en dos grandes segmentos. Uno, reconocimiento o identificación de esas estrategias y acciones. Y dos, reflexiones docentes, que unas estaban relacionadas con el modelo educativo pedagógico y otras con las fortalezas y las debilidades que encontrábamos en esas estrategias o prácticas docentes propiamente dichas. Entonces, miren que sobre reconocimiento y estrategias tuvimos 30 categorías emergentes inicialmente, ¿cierto? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en soluciones, análisis de situaciones concretas, asesorías interdisciplinarias, uso de blogs, construcción conjunta entre docente y estudiante, procesos metacognitivos, las prácticas formativas. Es decir, por lo menos 30 acciones de las que hablaban los docentes sobre su proceso de enseñanza, ¿sí? Y otras tantas categorías que tenían que ver con la reflexión que ellos hacían sobre el uso de esas propias estrategias. Entonces, el desempeño académico, la evaluación, el acompañamiento docente, el modelo pedagógico, las debilidades y las fortalezas. Esta es una organización emergente a partir de la organización de los datos que fueron analizados. ¿Qué hicimos posteriormente? Entonces, las, volvimos a clasificar los textos que teníamos, esas categorías, y vimos que si bien estas son las 30 estrategias que ellos están usando, podíamos decir que habían 6 grandes estrategias en las que todas ellas se integraban, que era el aprendizaje basado en proyectos, y una particularidad de ellas eran los proyectos integradores, los talleres y grupos de colaboración, las prácticas y el uso de los laboratorios, el uso de las tecnologías de la información, la investigación en el aula y la utilización de material de apoyo, la creación de material propio para el desarrollo del trabajo en las aulas. Y frente al proceso, bueno, y sumado a esto, digamos que se daban 3 procesos que son bien importantes, que fueron importantes como hallazgos de esta lectura, que eran la planeación, la evaluación y la interdisciplinariedad como elementos que hacían parte de la implementación de las prácticas docentes. Es decir, que cualquiera de estas estrategias requería un proceso de planeación, de evaluación y de trabajo interdisciplinario. Es decir, no solo de hacer el trabajo para el campo específico de la arquitectura, de la ingeniería, sino de cómo se relaciona con otros saberes para poder ser enseñado. Posterior a esto, ¿qué hicimos? Identificamos cuál era la densidad o el peso de cada una de cada una de estas grandes categorías y vimos, por ejemplo, que estrategias tenía un peso de 44 unidades, mientras que reflexiones de 86, siendo esta la más grande, ¿sí? Que dentro de estas categorías habían unas que pesaban mucho más. Uso de las TIC era la categoría de estrategias que más era la más fuerte y sumada a ella encontrábamos prácticas y uso de laboratorios, aprendizaje basado en problemas y proyectos integradores. De la misma manera, al analizar las reflexiones de los docentes sí estaban en función del modelo pedagógico institucional,
¿sí? Dentro de ellos veíamos que la más fuerte eran las representaciones que habían sobre el modelo educativo institucional, sobre la aplicación del modelo y la importancia que ellos le habían otorgado a que los formaran en ese modelo y que eso había sido determinante para que esas prácticas estuvieran directamente relacionadas. Pero nos encontrábamos otros dos aspectos, por eso se los mencionaba, que era el de evaluación y planeación de clases, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamábamos darle peso a cada una de las unidades, de las categorías representadas en unidades de análisis para poder centrarnos en esos aspectos que eran más importantes. Aquí les quiero mostrar cómo se presentaba, por ejemplo, estos análisis. Entonces, frente a todos los que hablaron de aprendizaje basado en proyectos, encontramos 5 unidades de análisis, 5 de distintos profesores. Ahí están las 5 unidades de análisis. Esta que va, la número de la, bueno, este es el código que me da el Atlas T, ¿cierto? Y el nombre que le da a cada una de las entrevistas. Entonces, miren que esto me permite a mí tomar unos fragmentos y empezar a analizarlos de manera individual, pero también relacionados con lo que decían otros autores. Entonces, a partir de esos análisis, yo podía empezar a hacer unas inferencias, definición de qué me permitían decir que los docentes trabajan una metodología de proyectos a partir de 3 pasos. ¿Y eso de dónde lo tomé? No, no se me ocurrió a mí. Esto surge de analizar estos dos textos de los profesores, de identificar las ideas centrales que están en estos fragmentos que ya habían sido identificados y poderlos relacionar entre ellos para poder inferir que, por ejemplo, la enseñanza basada en proyectos tenía unos momentos, la definición del propósito, la definición de un problema a resolver y el desarrollo del proyecto educativo como tal. Así, al analizar este texto, por ejemplo, vemos cómo el docente relaciona el actuar del estudiante y su propia práctica con el modelo pedagógico institucional, que es ver, juzgar y actuar. Entonces, a partir de estos textos, yo podía decir, mire, cuando el profesor identifica el problema, está delimitando y justificando la situación. Cuando el profesor caracteriza el lugar, el estado del arte y el marco de referencia que va a utilizar para ese proyecto, está haciendo una fase de juicio. Y cuando el estudiante presenta su proyecto final, está actuando, está dando cuenta de una acción que da cuenta del proceso formativo. Entonces, esto que ya más o menos lo teníamos definido en nuestro modelo educativo pedagógico, lo que pudimos ver fue que efectivamente los docentes lo asocian tal cual con las fases de la estrategia pedagógica y el modelo educativo pedagógico. Lo que esto nos permitió entender posteriormente era la necesidad de seguir manteniendo procesos formativos sobre el modelo pedagógico institucional. Y así íbamos analizando cada unidad de análisis que ya estaba categorizada en ABP o en estrategias prácticas o en uso de tecnologías de información y se iba analizando en detalle cada una y en su contexto con otras para poder hacer algunas hipotetizaciones que están aquí. Los aspectos más relevantes de la estrategia ABP se encuentran relacionados con la evaluación, donde el papel de la retroalimentación y el manejo de los acuerdos es fundamental por parte del grupo de docentes. Es fundamental el acompañamiento al proceso de aprendizaje y la predilección de actividades prácticas e interactivas, con lo cual se reconoce un papel más activo del estudiante bajo la orientación de cada uno de los docentes. Entonces, a la hora de presentar el análisis, organizado por las categorías que emergieron y analizado en los distintos docentes, entonces miren que habían 15 docentes, pero no todos hablaron de proyecto integrador.
¿sí? Entonces, eso que ellos decían lo sometimos a un análisis descriptivo, casi que parafraseando eso que estaba allí, pero también relacionándolo luego con algunos autores para que esto no fuera solo una descripción de los hallazgos, sino que nos permitiera de alguna manera hipotetizar, teorizar alrededor de las estrategias. Entonces, este ejercicio lo hicimos con cada una de las 30 estrategias que habían identificado los docentes, aunque acuérdense que luego las integramos en 6 grandes estrategias. Entonces, eso se hizo por estrategias y esto nos permitió identificar, uno, cuáles estrategias estaban usando los docentes. Dos, cómo las estaban relacionando con el modelo pedagógico. ¿Qué aspectos eran relevantes en el desarrollo de cada una de esas estrategias? Y con esto pudimos decirle a la institución de educación superior, mire, sus docentes son buenos en esto, pero necesitan más formación en el modelo educativo pedagógico, más formación en estrategias innovadoras, porque si bien hay un buen trabajo, pues vemos que también algunos docentes no tienen en cuenta el modelo educativo pedagógico, sino que implementan estrategias casi que de cualquier manera y por tendencia o por novedad de las mismas. Entonces, como les digo, el análisis de cada uno de estos, de estas estrategias pedagógicas que los mismos docentes refirieron, fueron analizados en cada una de las unidades de análisis para poder hacer unos planteamientos hacia el final de cada categoría, que nos permitían hacer como una hipótesis interpretativa de lo que estaba pasando con la implementación de cada una de estas estrategias por parte de los docentes en una institución educativa particular. Entonces, como ven, no es un trabajo, mm, ¿cómo lo digo? No es un trabajo sencillo, sencillo en términos de que aplicamos las encuestas, las metemos al software y ya nos va a decir qué hay. No, es un trabajo que te ayuda a organizar la información para que tú luego puedas hacer las inferencias que surgen del análisis mismo de esta información. Sí, creo que no tengo gráficas, preferí no ponerlas aquí porque la gráfica por sí misma no me iba a decir, la gráfica que me arroja el Atlas T no me iba a decir mucho, era más un poco lo que yo pudiera organizar de cada una de las estrategias. Entonces, mire que al final yo hago un cuadro de las estrategias que encontré con los saberes pedagógicos, es decir, las reflexiones que hacían los docentes sobre esas prácticas, pero no dejé lo que decía el docente, sino que aquí ya hay una, como diríamos, una reconstrucción o una co-construcción de esos saberes pedagógicos a partir de lo que de lo que ellos decían. Entonces, como verán, sobre aprendizaje basado en proyectos, hubo varios docentes que hablaron de eso, no todos hablaron de esto, entonces se recogió lo que ellos decían y se interpretó y se deja aquí como una tablita de análisis en las que se definen cada una de las categorías identificadas y se expresa una hipótesis en términos de saber pedagógico. Se organizaron las estrategias que ellos presentaron como por estrategias pedagógicas. Acuérdense que habían 30, se organizaron más o menos en 5 o 6 categorías y nos permitían, bueno, aquí hay algunos, cogí uno de los textos que no estaba terminado, por eso algunas observaciones. Y estas ya son o indicaciones que se le hacían a la institución sobre el proceso investigativo. Entonces, quería mostrarles eso para que ustedes pudieran ver cómo surgen los análisis de una investigación cualitativa. Voy a ver si les puedo mostrar algo que fue también un análisis que hicimos hace poco, pero no me abre el documento. Sí, Janet, sobre enganche académico. Ahí, manita levantada. Sí, buenas noches. Sí, yo tengo Hola, una ¿cómo estás? curiosidad.
Bien, nomás, gracias. Yo tengo una curiosidad sobre los software. Tengo entendido que esta es una herramienta de apoyo, ¿no? Para una investigación cualitativa. Como usted había dicho, que nos ayuda a codificar, reducir la información. También nos dijo que nos ayuda a, A reducir la información, a presentarla de manera gráfica que facilita ya, a nuestras varias cosas, ¿ya? En sí. interpretaciones. Eh, Mi pregunta es si estos software son pagados o son gratuitos. Y ahora como ya tenemos la inteligencia artificial, Muy bien. eh, quisiera comparar, ¿no? ¿Qué tanto nos puede ayudar estos software y la inteligencia artificial? Bueno, te voy a contar que yo no he tenido la oportunidad de usar el software con inteligencia artificial. Eh, yo conozco el Atlas Tico modelo de inteligencia artificial. Dame un segundo. Buenas noches. Y lo que tú le dices es, mire, aquí tengo el texto. Estoy rastreando las categorías relacionadas con estos dos temas y él te selecciona las unidades de análisis. Es lo que sé que hace un software cualitativo con análisis de inteligencia artificial. Pero después de que te has seleccionado las unidades de análisis, tú le puedes pedir que te muestre las categorías de mayor densidad, que eso también lo puedes hacer tú al ponerlo en el Excel y sumar e identificar las mayores densidades. Pero vuelvo, insisto, el análisis, el software y la inteligencia artificial no te van a hacer el análisis. De pronto la inteligencia artificial ahora puede decirte, veo estas tendencias, pero quien tiene la autoridad para analizar los datos eres tú. Quien tiene el Claro, análisis del contexto, ese siempre eres tú. sí, claro, eso sí lo comprendí. El proceso de Eh, referencia y del análisis de la información real ujú, ya lo hace el investigador netamente. El software vendría siendo solo una herramienta de apoyo, ¿verdad? ok, pero mira lo que te decía, yo me sentaba un par de noches, dos, tres noches, a codificar textos. Muy seguramente, si tú parametrizas bien la inteligencia artificial, él te va a ayudar hasta a codificar, pero la organización es en categorías, la lectura de esos textos y la inferencia, pues es parte, Janet, del trabajo que debemos hacer como investigadores. No he tenido la oportunidad de trabajar más adelantado con software, con IA. Sí, ya vienen con estos textos. Si vienen con estas ayudas, son pagas, todos estos softwares son pagos. Algunos de estos los tenemos en las universidades y se están actualizando, renovando, pero por ejemplo, el software que hay acá de Atlas T no tiene inteligencia artificial, es una versión de las tradicionales. Eh, sé que el Max QDA es un software más renovado, pero no lo he utilizado particularmente. Soy un poquito de la escuela tradicional que todavía usa el Atlas T. Como te digo, hay más software, pero esos son como los dos más robustos. Y sí, ya vienen con incorporado la inteligencia artificial dentro del software que te ayuda a organizar la información, pero no te hace las inferencias. Muy amable, gracias por su respuesta. Bueno, Juan, no sé si hay otra duda, otra inquietud. Juana, este era como lo que yo tenía previsto. No te oigo. Sí, gracias, doctor Lewis, gracias. Realmente ha sido un gran aporte, ¿no? El que usted nos ha dado con esta intervención. Realmente las estudiantes fueron honestas al decir al inicio, no lo hemos abordado, no lo hemos visto. Es como está allí en el sílabo, precisamente es parte de la unidad 4 de este sílabo que inicia en este segundo parcial. Y bueno, también escuché a una estudiante que dijo, y coincido con ella, ¿no?
el abordaje de esto es muy complejo. ¿Me están viendo? Así. Es complejo, es profundo, ¿no? Pero nos ha dado una visión global, una idea, nos ha dejado esa chispa para poder seguir indagando, nos ha dejado unas bases, ¿no? Muy interesantes. Realmente la recopilación de datos es como solo la mitad de esa Sí, batalla, por decirlo así, en un proceso investigativo. La verdadera magia o el mayor desafío está en cómo interpretamos, entendemos y damos sentido a los a dos. esas riquezas de información, ¿no? Obtenidas desde esa experiencia. Y bueno, nos ha dicho tres momentos importantes que es la reducción de los datos, algo fundamental, porque tenemos un gran bagaje de información, de entrevistas, de observaciones. Entonces, poder identificar las unidades de análisis es el punto de partida y también nos dice que después de esto, pues tenemos que categorizar, ¿no? Para poder luego hacer esa interpretación o inferencia de esos patrones de significado. Y también me gustó que Ruth dice, tenía la inquietud sobre qué más empleamos, un razonamiento deductivo, un razonamiento inductivo. Y bueno, usted pudo responder que en lo cualitativo más hacemos uso de lo inductivo, aunque también me gustó eso que nos dijo al inicio, no existe, o sea, no es una camisa de fuerza y siempre nos vamos a valer o apoyar también de algún procedimiento cuantitativo dentro de lo que es este enfoque, ¿no? Podemos también hacerlo. No hay una receta específica en sí para ninguno de los procesos investigativos, ya depende mucho, pero sí tenemos que estar preparados para poder enfrentar ese gran reto. De verdad que esto que nos ha abordado lo ha tratado de simplificar en este corto tiempo porque hay más, o sea, Hay es- más. sí, y el ejemplo nos vino de maravilla, ¿no? Tener una idea. Y le comento, doctor, que lamentablemente, como las estudiantes son de un proceso de homologación, esta materia, investigación cualitativa, la ven en un semestre y nos quedamos solo en el diseño, ¿no? Ellas no van a aplicarlo, el diseño, para luego tener que procesar y analizar la información. Pero como dije hace un rato, les queda Eso queda ya para la maestría, ¿cierto? para la La maestría, maestría. así es, pero ya van con bases y con una idea Sí, bien amplia de lo que tienen que hacer, no van en cero, eso es lo importante. así es. Entonces, como carrera, como universidad, le extendemos nuestro agradecimiento por su gran aporte al aprendizaje en el aprendizaje de nuestras estudiantes. No sé si alguien quiera decir algo para cerrar, porque les cuento que ellas tienen también clase. Ah, Nosotros bueno, empezamos a sí. las 5:30 y luego ahorita tienen con otra materia. Creo que es con la doctora Tania, ¿no? Ya, listo. ¿Algo para cerrar de ustedes? Bueno, ahí tenemos a Janet, todas que están Em, emitiendo Dicen, yo reacciones. quisiera hacer una última pregunta como de Sí, cierre. sí, muy Dale. bien. Quisiera preguntarle al doctor que cuál considera que es el mayor desafío práctico que se podría enfrentar como investigador al realizar un análisis de datos cualitativos. Hay varios, hay varios. El mayor es tratar de ser leal a la información. ¿Cierto? Porque mira, esta investigación que te mostraba, entonces uno sueña en el doctorado, yo voy a investigar a hacer una entrevista con los docentes y luego les pregunto a un grupo focal de estudiantes que si es verdad, más que si es verdad, cómo es eso que está pasando en el aula, pero no alcanzas cuando haces el análisis de 15 narrativas y luego de 15 narrativas de grupo, no alcancé. Así que tuve que decidir metodológicamente, me voy solo con las entrevistas de los docentes. Entonces estoy seguro que allí habían otros saberes, otras reflexiones que no alcanzaron a ser incluidas. Entonces, ¿cuál es uno de los principales retos? Es tratar de que con poca información tú puedas dar cuenta de una realidad, de un fenómeno educativo o de un fenómeno social. Y eso no es fácil.
No es fácil, ya viste que hay que tener mucha información en cuenta, que hay que complejizarla, es decir, relacionarla con todos los aspectos que están sucediendo simultáneamente. Entonces yo pensaría que el principal reto es tratar de mantener esa veracidad de la información, no falsear los datos, que nuestras interpretaciones de verdad surjan desde esas palabras que dijeron los docentes, porque uno como investigador tiene sus ideas y a veces comete el error de ponerlas allí. Entonces, siempre estar verificando que lo que emerja como análisis venga de estos textos de base y no solo desde lo que a mí, o desde mi sesgo o desde mi hipótesis, porque uno como investigador a veces ya quiere el resultado, ya tiene aquí en la cabeza el resultado. Entonces, ser sereno para que los hallazgos siempre surjan de la información que yo he recogido. Muchas gracias. Vale, Ruth, excelente pregunta. Es una pregunta sobre pues sobre lo difícil que es esto y los retos de calidad que implica. Muy bien. Bueno, entonces vamos a cerrar y ustedes, Bueno, ahí hay un mensajito, hay una tarea en el bloque 4 precisamente sobre lo que han escuchado, ¿no? Para que a lo mejor tengan que ver otra vez esta conferencia y poder afianzar más estos aprendizajes, ¿no? Entonces, ahí hay ahí está la consigna y deben de presentarlo hasta el día viernes. Bueno, gracias por su participación activa y nos vemos la próxima semana. bueno, Chao, chao. hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Juana, Doctor, por la gracias. Que invitación. esté bien. Un abrazo. Igualmente, Muchas que estés muy gracias. bien. Adiós. Gracias. Chao, chao.